y a su lado el discípulo amado dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: hijo, ahí tienes a tu madre. Si se queda el niño en tu vida hoy, tienes a tu madre. Solo hay linajes, pero no hay amor. Ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, tienes a tu madre. Si la luz te pesa para caminar, tienes a tu madre. Si no hay pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Si estás viviendo fuerte la hora del dolor, tienes a tu madre. Si estás padeciendo alguna enfermedad, tienes a tu madre. Si te encuentras conmigo en desesperación, ahí tienes a tu madre. Tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Convirtiéndose casi en el centro del testamento de Jesús. Recorrido este testimonio por San Mateo, vamos a meditar sobre la realidad del dolor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando de nosotros nos hemos entrado en situaciones de desesperación, cuando de nosotros hemos entrado en situaciones de dolor, cuando de nosotros no hemos percibido que el sendero se nos acaba, que la luz se nos apaga y que ya no hay salida. ¿Cuántos de nosotros
o hemos vivido o estamos viviendo situaciones similares. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado o estamos pensando que nuestra vida se derrumbó? Que todo lo que nosotros queríamos se acabó, que ya no hay otra posibilidad y que ya lo único que nos queda es la desesperación. El contexto en el que se desarrolla este episodio es similar al que nosotros vivimos, solo que está referido al Señor. Y no es que el Señor, y es más, los conocedores de la palabra hablan de que el Señor aquí no dice esto a voluntad propia, sino que retoma un hermosísimo salmo que inicia justamente con esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que meditando ese salmo relata como la ignorancia, no la desesperación, sino la ignorancia del salmista frente a esa situación de dolor por la que estaba pasando, frente a las bendiciones que Dios había hecho antes al mismo pueblo de Israel. Y entonces podríamos afirmar de igual manera que el Señor lo que quería y pretende con esa palabra es que no nos quedemos mirando los momentos de dolor que no son ajenos a nuestra realidad humana, sino que coloquemos nuestra mirada en el que tiene la solución, en Dios. Quiero entonces aquí ubicarnos en un acontecimiento histórico del pueblo de Israel, porque el salmista que enuncia ese salmo es obviamente partícipe del pueblo de Israel, y este pueblo de Israel vivía altibajos. Una mínima muestra de eso es la salida del pueblo del dominio de Egipto, del pueblo de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel es sacado por mano prodigiosa, nos dice el libro de Hechos, con brazos extendidos, dicen los autores sagrados. Pero ¿cuál es el problema? La infidelidad. Y pongamos un nombre mucho más amplio: el pecado. Cada vez que el pueblo de Israel entraba en una situación de pecado, tenía una consecuencia propia que no es en absoluto castigo divino, sino el fruto de su desobediencia, el fruto de apartarse del Señor. Usted se aparta del Señor y acarrea las consecuencias. Pero entonces, ¿cuál es el problema desde nuestra perspectiva humana? Primero, vemos lo que nos pasa como un castigo. Segundo, entramos en desesperación por la consecuencia propia de nuestro pecado, y creemos que es justamente en ese momento en que se derrumbó todo. Queridos hermanos y queridas hermanas, Jesús asumió la totalidad del género humano, y obviamente eso hizo que experimentara también el dolor y la desesperación para decirnos una cosa: siempre, siempre y siempre hay una última luz, y esa luz es Dios. Y si nosotros perdemos de vista esa realidad, es cuando empezamos a tomar decisiones equivocadas, de las cuales desafortunadamente algunas, no todas, las personas han tomado. Acabemos con todo, hasta con nuestra propia. No es justo, mis queridos hermanos, que algunos de nosotros nos dejemos llevar por la desesperación, aunque se pudo. Y menos aún que
nos está abriendo una puerta. Y utilizo esta palabra no porque esté cerrada, siempre ha estado abierta, sino porque quienes vivimos la dimensión de cerrarla somos nosotros. Aprendamos lo siguiente: todo en la vida, desde Dios, tiene solución. Padre, pero es que el Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me han abandonado? Y siempre lo mataron. En ocasiones, y eso es lo que me muestra el Señor, en ocasiones vamos hasta el fondo, hasta el Hades. Pero lo más hermoso de todo es que desde ahí Dios nos rescata. Dios nos rescata. Y es ahí entonces donde tiene vigencia el clamor del Señor, no como fruto de la desesperación, sino como el grado de conciencia de su apartamiento, de su separación de la voluntad divina. Y aquí quiero apelar a algo que ya en varias ocasiones lo he comentado como testimonio. En mi enfermedad, hace 5 años, cuando recibía a muchos de ustedes en visita en mi habitación, sé que no es mala voluntad. Algunas personas hacían este comentario: Padre, pero ¿por qué tenía que ser usted? ¿Por qué le tenía que pasar esto a usted? Cuando yo ya quedaba solo en mi cama, mirando hacia arriba, que era lo que podía ver, yo le decía a Dios que no me permitiera renegar mi estado. Porque incluso algunas personas me hacían ver mi situación de enfermedad casi que como un castigo. Y en alguna ocasión le dije a Dios que si eso era un castigo, para mí era toda una bendición. Porque si hablamos de castigo, hubiese merecido mucho más. Seamos conscientes de la siguiente realidad, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. De varios, no de todos, porque algunos se nos acarrean no porque los busquemos, sino porque se dan, fruto de terceras personas. Que quizás algunas de las situaciones por las cuales nosotros estemos pasando, que nos lleven a la desesperación, no son ni voluntad divina y mucho menos castigo de Dios. Son frutos de nuestros malos comportamientos. Pero que la cuestión no termina ahí. Y que la experiencia no puede acabar en la desesperación. Porque siempre y siempre en